Maestra Verónica. Me están diciendo que, bueno, aquí aparece en el chat de que no se escucha, entonces yo sí la escuché a usted, este, pero pues bueno, siempre que Ok. suceden esas cosas hay que confirmar. Ajá, quizás hubo por ahí alguien que no prendió su audio o tiene problema con el audio, pero bueno, ya confirmado esto, adelante, iniciamos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, es un honor y un agrado total estar aquí en este taller. Este, mm, bueno, ya me presentó la maestra, no tiene sentido que lo vuelva a hacer. Más allá de que, hola a todos, soy Edgar Salinas y voy a comenzar compartiendo mi pantalla para dar inicio a este taller. Voy a compartir todo lo que es mi pantalla, entonces, pues vamos a ver que de ahí de repente voy a estarme moviendo entre muchos lados. Ok, entonces, oh mi Dios, ok, yo creo que mejor comparto nada más. Hago esto pequeño y ahora sí. Listo. Nada más confirmamos que todos estamos viendo la pantalla de la presentación. Ok. Muy bien. Ok, el taller es la Web3 y el paradigma de la nueva Internet y sus tecnologías. Soy Edgar Salinas. Aquí está mi correo electrónico para quien guste contactarme o abordar sobre estos temas. De todas formas, en el taller hay varios recursos que van a poder consultar al final o durante el mismo para que tengan mayor profundidad sobre los conocimientos y conceptos que vamos a abordar. Al ser una materia totalmente nueva, cuando hablamos a nivel de adopción masiva, es complicado saber por dónde empezar y qué tipo de herramientas pues vamos a utilizar. Entonces, aquí me di a la tarea gracias al perfil que está publicado o que busca los talleres de innovación docente, em, abordarlo desde una perspectiva muy general en todo lo que es la tecnología. Por lo tanto, aquellos que gusten hacer la parte del taller y configurar el modelo de lenguaje que vamos a utilizar, que en este caso es ChatGPT, deberán tener pues al menos un conocimiento básico sobre cómo utilizar un explorador web, ¿no? Este, ok, este soy yo en mis diversas etapas. Yo soy alguien que está constantemente pensando en la privacidad y eso es un tema que también vamos a abordar en este taller. Este soy yo feliz, este soy yo siendo Ken y por último, pues mi perfil en línea, ¿no? Ok, entonces aquí esta imagen sucede que es un ataque al Pentágono y este ataque al Pentágono cuando se libera en las redes sociales, en ese tiempo Twitter, la bolsa del S&P 500, que es la bolsa de valores más grande de Estados Unidos, donde están listadas las 500 empresas públicas más grandes, cayó durante 10 minutos. ¿Por qué? Porque pues hubo pánico, o sea, el que se atacase a la mayor institución de seguridad del mundo, que en este caso es el Pentágono, a plena luz del día, pues generó un caos, ¿no? Sin embargo, pues esto simplemente fue fue una imagen creada por inteligencia artificial. Y esto es algo a lo que nos lleva a ser críticos en entender quién, este, quién es el que genera esta información y cómo se distribuye y cuáles son los métodos y conceptos sobre, bueno, y mediciones sobre la evaluación que hacemos, sobre la información a la cual estamos teniendo acceso, ¿no? A la cual estamos teniendo impacto. Seguido de esto, pues podemos ver otros ejemplos. Por ejemplo, esta propuesta, ¿no? De uniformes para nivel primaria y secundaria aquí en México que buscan representar como esa cultura o esa identidad que existe en diferentes zonas del país. Como esta imagen tengo muchísimas más, unas 20 más. Sin embargo, atascar esta página simplemente de diversas imágenes, pues em, es algo absurdo porque es demasiada información. Sin embargo, aquí podemos apreciarla y podemos ver que es una imagen totalmente definida. Los sujetos que tenemos en la fotografía están, pues podemos considerarlos que son personas, ¿no? A simple vista. La primera vez que me encontré con esta fotografía, yo pensé que era real, yo pensé que era una propuesta real
y fue algo interesante y disruptivo para mí. Por eso decidí colocarlo aquí para poder ejemplificar y exponer la cantidad de creatividad que puede haber alrededor del uso de estas herramientas. Otra es esta, ¿no? La festividad de San Cactacio, un Tex-Mex para la valentía. Esta la encontré precisamente en Facebook y fue muy interesante porque, o sea, ya tenía 1000 reacciones y era como de, ¿es en serio que están haciendo esas cosas? O sea, ¿cómo es posible? Y a mí me dio pues mucha risa, ¿no? Porque al principio yo pensé que era real y tienes que ser, o sea, tienes que desarrollar un ojo crítico. Yo en mi carrera universitaria desarrollé pues la habilidad por la foto, en la fotografía y a lo largo de toda mi experiencia como creador, pues la fotografía siempre ha sido algo que ha sido parte de mi interés y algo que he desarrollado pues por un hobby o por gusto. Entonces, el ver el cómo las imágenes generadas por inteligencia artificial están construidas es algo bastante interesante e importante para mí, dado que cuando hablamos de una imagen en medios, en redes sociales, consideramos que es real. Una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, es en este tipo de situaciones cuando encontramos cosas inverosímiles o situaciones que escapan a nuestra comprensión, que es cuando tenemos que analizar un poco más lo que estamos viendo. Por ejemplo, aquí podemos ver que algunas personas tienen 6 dedos o les faltan dedos, ¿no? Esta persona aquí pues tiene 5 dedos ahí donde no debería haber un dedo, ¿no? Sin embargo, las caras que estamos viendo, pues son caras totalmente reales que identificaríamos, ¿no? En cualquier lado. Nos da cierto confort. Este, y cierto sentido de la realidad, aunque si analizamos bien el panorama, pues, o sea, tenemos una cantidad, este, pues una cantidad absurda, ¿no? De cactus. Tenemos también por acá ya una cara que está un tanto deformada y es simplemente a través del análisis en el cual podemos discernir de una fotografía que está creada por inteligencia artificial y un hecho real. Podemos hacer el mismo análisis en las dos fotografías anteriores. Sin embargo, van a encontrar este recurso al final de la presentación para que puedan abordar en este análisis más profundo por su cuenta. Pero ¿cómo es que funcionan estas tecnologías? Ok, las inteligencias artificiales las vamos a llamar a partir de ahora agentes, ya que una inteligencia artificial pues es un agente autónomo que funciona en un mundo definido, ¿no? Ese mundo definido pues su creador lo define, ¿no? Así como nosotros los seres humanos este, operamos en un mundo que tiene ciertas reglas. Por ejemplo, si hablamos de un profesional, alguien que va a trabajar a la oficina de 9 a 5, pues tiene reglas, ¿no? Su mundo como agente autónomo implica estar en la oficina a las 9 de la mañana y salir a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, en ese mundo definido, suceden ciertas reglas, ¿no? El agente que tiene que ir a trabajar de 9 a 5, pues si tiene un proceso administrativo, pues tiene que abrir un libro contable, tiene que hacer cuentas en ese mismo libro contable, tiene que verificarlas, tiene que pedir las facturas a otras personas, a otros colegas, y así es como, pues básicamente las personas funcionamos. De esa misma forma funcionan los agentes de inteligencia artificial, nada más que aquí son tareas específicas. Si en el mundo real o que conocemos, productivo, laboral, tenemos un contador, tenemos un historiador, tenemos un diseñador gráfico, pues cada quien tiene sus propias tareas, ¿no? Lo mismo sucede con las inteligencias artificiales. En este caso vamos a analizar tres. En este taller vamos a analizar tres para poder ir directamente ya a la parte de taller. El primer modelo son los lenguajes, los modelos largos de lenguaje o los Large Language Models que fueron desarrollados por Google por ahí en el año 2018, 2016 aproximadamente, en el cual se desarrolló algo que ellos llaman Transformers, que es básicamente tú al programa le entregas una lista, ¿no?, de textos en PDF, el cual convierte a código binario ceros y unos y a partir de eso va haciendo comparaciones de estos datos y va haciendo pues ciertas divisiones que le permiten obtener
una comparación semejante para predecir una palabra que viene después pues de una palabra, ¿no? Entonces, lo mismo que sucede con nuestro teclado de nuestro teléfono Android o iPhone, es lo mismo que sucede en estos lenguajes, nada más que en una escala inmensa, en una escala de petabytes. Después tenemos otros modelos de inteligencia artificial que los llamamos GANs, que son Generative Adversarial Networks o redes generativas adversariales. Esto significa que tenemos dos inteligencias artificiales o dos actores, dos agentes, que uno lo único que hace es proponer. En el caso de las imágenes, yo me tomo una fotografía, lo entreno con muchas fotografías mías, miles de retratos, yo en la playa, yo en el baño, yo comiendo, y entreno otra inteligencia artificial que lo único que se dedica a hacer es a rechazar los datos que le está pasando el primer agente. Entonces, al momento de que rechaza este agente los datos del anterior, sucede que entre los dos agentes terminan generando un nuevo conocimiento o una nueva imagen. Es así como, es así como funcionan estas redes generativas, ¿no? Que funcionan tanto para imágenes como para video. Y por último tenemos la parte que es, pues, no la más básica, pero sí una parte de la que casi nunca se habla y que a lo largo de los talleres y conferencias que se van a dar aquí en la UAM, en estos talleres de innovación docente, seguramente los van a ver, y son los algoritmos de aprendizaje automático o los algoritmos de machine learning. Cuando hablamos de machine learning, estamos hablando de un superset de una tecnología en el cual se le entrena para casos en específicos que no son lo que hace un Large Language Model, que sería componer textos o hacer conversación con una persona, o otro que es para crear las imágenes o audios. Lo que hacen estos modelos es de que pues lo que sucede en el mundo del Internet, ¿no? Lo que conocemos en las redes sociales de que el algoritmo nos conoce y la publicidad que nos manda, pues básicamente esos son como unos primeros modelos, ¿no? De machine learning, pero se pueden ir especificando, no simplemente es algo que funcione en la capa de red y de datos que nosotros utilizamos normalmente, sino que podemos entrenar estos modelos para que funcionen tanto en el mundo de la medicina, por ejemplo, que funcionen en el mundo de la astronomía, que el doctor Miguel va a dar una conferencia de eso la siguiente semana, me parece, y estudiar el espacio profundo, sino que puedes hacer muchísimas cosas más que aquí vamos a encontrarlas, ¿no? O sea, podemos hacer proyectos de vigilancia o de supervisión para diferentes proyectos. Entonces, es muy interesante y la primera parte de este taller está enfocada a entender y comprender que la inteligencia artificial nos viene acompañando ya desde hace mucho tiempo, pero que vamos a tener una interacción muchísimo más cercana en los siguientes meses, o sea, ya ni siquiera años, meses. Entonces, aquí hay un ejemplo práctico sobre cómo funciona un modelo de lenguaje largo con una red generativa adversarial. Le pedí que hiciera, o sea, le pedí a ChatGPT que hiciera un prompt para Midjourney en el cual la intención fuera engañar a un astrónomo que esté estudiando pues el espacio, ¿no? En aras de imitar pues estas imágenes, ¿no? Como del Pentágono para engañar a cualquiera. El ojo experto, pues, entendería que esta imagen pues, es generada por computadora. Sin embargo, con las nuevas implementaciones, ¿no? Del telescopio James Webb, pues podríamos suponer, ¿no? Que tendríamos una calidad fotográfica del espacio, pues, en esta calidad, ¿no? Entonces, quizá alguien por ahí en internet pues pueda ser engañado por esta imagen generada. En las siguientes dos diapositivas les diré por qué decidí hacer esta parte con un asteroide que va a ser, que está muy cerca, ¿no? A la Tierra. Que de hecho aquí la propuesta que manda ChatGPT fue que estuviese en relación al Sol y la luz estuviese igual en relación al Sol, ¿no? O sea, que estuviese bien colocada la física de esa luz para que no hubiera problemas en las sombras, ¿no? Para poder precisamente engañar a alguien que es experto en esta área. Ahora, no simplemente podemos hacer imágenes con lenguaje natural, sino que también
pues otras cosas. Podemos hacer canciones, podemos hacer música. Entonces, vamos a escuchar unos de estos ejemplos que se me hizo interesante para este taller. No los vamos a escuchar completo, obviamente por el tiempo, solamente tenemos 2 horas. Yo sé que 2 horas se dice como, wow, pero no, en este tiempo todo se va muy rápido. Entonces, la canción original pues es de Radiohead, pero pues se entrenó una inteligencia artificial con la voz de Frank Sinatra. Necesitas 3 segundos. Con la voz de Frank Sinatra para poder emular bueno, para poder hacer un cover de esta canción. Y es aquí donde pues aparecen muchas cuestiones, ¿no? Vamos a escucharlo. Before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a fan in a beautiful world. Pasemos al coro. Ok, ya nos dimos una idea. Frank Sinatra lleva 50 años muerto. Jamás escuchó Creep de Radiohead. Jamás, pues sí, o sea, no estuvo vivo. Pero aún así podemos escucharlo, podemos escuchar un cover de esa canción con su voz. Y es algo que es bastante inverosímil e increíble porque, o sea, se imita la tesitura de la voz, se imita la profundidad de la voz. O sea, es algo bastante, o sea, sutil. La primera vez que yo lo escuché, la piel se me puso de gallina. ¿Por qué? Porque la voz de Frank Sinatra es una de las voces que a mí más me gustan. Y al momento de escuchar este cover fue como de, ok, o sea, sí es algo real, o sea, sí es algo que yo estaría escuchando, ¿no? Entonces, si ese caso sucede conmigo, con Frank Sinatra, pues va a suceder con muchísimas otros artistas y muchísimas otras personas. Entonces, aquí empezamos a tener pues ciertas cuestiones empezamos a tener ciertas cuestiones éticas y morales, ¿no? Sobre el uso de esta tecnología. Entonces, pues continuando con el taller, ¿no? Aquí es justamente la parte que les decía de usos y consecuencias. Estamos viendo que hay una huelga, ¿no? En Estados Unidos sobre los actores. ¿Por qué? Porque la intención es digitalizar todo lo que ellos han logrado por su talento, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda haber más ganancias, o sea, gemelos digitales, o sea, de la misma voz, gemelos digitales de facciones, por ejemplo, el caso de Robert Downey Jr., ¿no? En Iron Man. Y esto nos lleva a planteamientos en los cuales pues vamos a tener que, bueno, de hecho ya estamos ahí, o sea, los docentes que decidan usar herramientas como GPT, como BARD, estos modelos de lenguaje largos, van a enfrentarse en algún punto con la parte de, pues, pues del plagio, ¿no? O sea, hasta qué momento una herramienta de inteligencia artificial, sea cual sea, es lo bastante útil como para no pagarle, por ejemplo, o para no reconocerla, porque estamos constantemente en este sentido o en este entendido de nuestra edad productiva, hablando del capitalismo y neoliberalismo, en el cual entendemos que las herramientas son para ser usadas, ¿no? Y básicamente, pues tú ya la adquiriste y ya no tienes por qué darle nada a la herramienta, ¿no? Eso es algo que pues vamos a terminar viendo a lo largo del desarrollo, esta primera parte del taller. Y, y aquí hay otros usos que quiero presentar. O sea, ya una vez que vimos la parte de la moral y la ética, pues vamos a pasar a los usos que se están aplicando en otras ramas, en otros campos científicos. Aquí en el caso de la astronomía, ¿no? En el caso del estudio del espacio, se entrenó una inteligencia artificial, o sea, un aprendizaje automatizado para estudiar el espacio profundo y detectar objetos en él, ¿no? Entonces, a través de estas fechas, que son 4 días en especial, a través de estas 4 fechas, la cámara posicionada en el espacio profundo pues detectó un objeto, o el algoritmo detectó un objeto que se movía a lo largo
se movía a lo largo de su campo de visión, ¿no? Entonces, conforme se fue repitiendo el patrón, la inteligencia artificial entendió de que era un meteorito de unos 300 kilómetros de diámetro y que tenía una trayectoria, o más bien que tiene una trayectoria que está paralela a la trayectoria de la Tierra en el sistema solar, ¿no? Se estima que este meteorito está a unos 300,000 kilómetros de la Tierra, o sea, entre el diámetro, ¿no? Y tenemos que considerar que la Luna está a 600,000. Entonces, o sea, básicamente está a la mitad. Este es el primer meteorito o el primer objeto espacial que podemos decir que es una seria amenaza para la Tierra en un futuro, ¿no? No sabemos qué tan futuro, pero eso es. Si quieren abordar más en esta noticia, yo no soy experto, va a haber otras conferencias que probablemente aborden esto, muy interesante. Sin embargo, al final de esta presentación van a tener acceso a los links de la misma presentación y de la documentación para que tengan acceso a estas noticias y a otros cursos que les van a funcionar en dado caso que quieran ahondar en la parte de cómo crear una inteligencia artificial, cómo interactuar con ellas, cómo entenderlas mejor, y viceversa. Posteriormente tenemos otros usos que no simplemente van al espacio profundo, sino que ya son una cuestión pues de salud, ¿no? Aquí en esta inteligencia artificial fue entrenada para estudiar radiografías y detectar, pues ciertos agentes que no deberían estar ahí, ¿no? En este caso detectó una formación de una célula cancerígena en una glándula mamaria, ¿no? Que esto es algo totalmente revolucionario porque, o sea, lo que hacen estos algoritmos de aprendizaje es que siempre están ahí, o sea, siempre están vigilando y aplicando el álgebra que nosotros le damos, ¿no? Algoritmo, esto es básicamente una fórmula que está definida por constantes y variables y algunas incógnitas que se tienen que identificar, ¿no? Entonces, estos algoritmos, al estar definidos en un mundo, que el mundo en el cual aquí está presente, pues es un seno mamario, pues él sabe que en ese mundo pues va a obtener venas, va a tener tejido carnoso, va a tener músculo, va a tener grasas, pero hay elementos que no deberían estar ahí. Entonces son los elementos que no deberían estar ahí los que va a estar constantemente monitoreando y va a decir, ok, esto no pertenece aquí, y es básicamente como si un doctor hubiera dicho, ok, es que esto es cáncer. Entonces, el entender que estos agentes pueden funcionar de forma autónoma, de forma automatizada y que no se cansan, o sea, que simplemente ocupan un recurso como lo es la energía y la infraestructura de esta energía, o sea, computadoras y tarjetas de video, pues es algo, pues es algo revolucionario para cómo funciona nuestra sociedad. Estamos empezando a ver herramientas que son tan poderosas que pueden o potenciar ciertas profesiones o desaparecerlas. Esto nos lleva a ahondar dos conceptos que vienen envueltos en la privacidad. Muchas de las personas que están entrando al taller, muchas gracias por estar aquí, son conocidos míos y me conocen en mi día a día, que yo soy alguien que constantemente está trabajando y luchando pues, por los derechos de la privacidad, ¿no? El que tú como persona sepas y decidas a quién le quieres dar ciertos datos, ¿no? Entonces, para ejemplificar estas cuestiones de qué es la supervisión y la vigilancia, coloco aquí el primer caso en lo que sería una privacidad que busca ser bien aplicada. No voy a decir si está bien o mal aplicada porque aún estamos muy temprano en ese punto. Sin embargo, he leído lo más que he podido de documentación y de noticias para poder encontrarle tantos puntos positivos como negativos. WorldCoin es un protocolo, es un proyecto desarrollado por OpenAI, la misma empresa que desarrolló ChatGPT. Y WorldCoin lo que quiere hacer es registrar el iris de todas las personas en el mundo, quiere registrar todos nuestros iris. ¿Para qué? Para hacer una economía basada en humanos reales, ¿no? Que estos humanos reales reciban un ingreso básico universal, porque básicamente la hipótesis aquí es que en un futuro los seres humanos vamos a tener que competir con las inteligencias artificiales
Y en línea al menos vamos a tener que discernir sobre quién es realmente un ser humano y quién es una inteligencia artificial. Ya lo estábamos viendo al principio de la presentación. Las redes sociales se vuelven locas con una imagen generada por un ataque al Pentágono, ¿no? Y a pesar de que 10 minutos después alguien diga, no, no es cierto, pues ya 10 minutos cundió el pánico, ¿no? O sea, es el mismo caso de cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y hay un soldado japonés oculto ahí en la selva y él sigue peleando, o sea, porque nunca se enteró y él se quedó en eso, después de 40 años ahí seguía. Entonces, pues aquí el problema no es que se genere, el problema es de que pues no hay actualización, ¿no? En las personas. Entonces, basado aquí en el caso de WorldCoin, pues hasta el día de hoy hay más de 2 millones de personas enroladas. Lo que buscan es hacer una economía global basado en esto, en una prueba de personalidad única, que sería el iris de cada persona, ya que el iris no puede ser replicado. Y el iris de toda la biometría que tenemos como personas, el iris es el que más constancia y permanencia tiene a largo tiempo. O sea, las huellas digitales cada 10 años van cambiando y por lo tanto no son tan fiables, pero el iris se mantiene a lo largo pues de casi toda la vida de una persona, y el iris también es una buena herramienta de medición y de estudio e investigación para el área médica, ya que pues se calcula que en el iris podemos determinar la salud de una persona en toda su experiencia como organismo biológico. Entonces, eso es algo bastante revolucionario, si me lo preguntan, difícil de implementar, y por lo tanto aquí simplemente lo menciono como la parte de privacidad, cómo es de que estos datos tan sensibles que están en posesión de una empresa que no conocemos y que se dedica a hacer modelos de lenguaje de inteligencia artificial, pues cómo nos aseguran, ¿no? Entonces, la forma de asegurarlo, pues este es el orbe. El orbe es la cosa que te escanea, el iris. El orbe está basado, si podemos ver, es una pequeña computadora. Es una pequeña computadora que pues tiene un lente macro para poder identificar todos los relieves del iris. Obviamente, pues esto funciona como una cámara reflex, la mainboard, que es un CPU, es una computadora chiquita, podemos decir, pero donde realmente está el poder de esta inteligencia artificial es en el NVIDIA Jetson Xavier. ¿Por qué? Porque ahí es donde se hacen todas las computaciones e encriptaciones para que esta información que se le está dando de nuestro iris esté debidamente encriptada. O sea, básicamente para que la persona que te está escaneando no pueda tener acceso a ese iris, ni para que la base de datos en donde se va a almacenar pueda tener acceso. Y en dado caso de que se busque hacer estudios sobre la salud de determinado iris, pues la idea es de que gracias a estas pruebas criptográficas, si por ejemplo yo me enrolé y resulta que soy propenso a Alzheimer o me va a dar cáncer y se puede detectar a través de mi iris, el único que lo sabría sería mi médico y yo. Entonces, eso es algo muy interesante de pensar, y lo menciono ahorita porque cuando estemos utilizando los modelos de lenguaje realmente te lo dicen desde un principio: no compartas datos personales, porque estos modelos de lenguaje pues son constantemente supervisados. O sea, todas las conversaciones que nosotros tengamos con ellos las va a terminar leyendo un humano. Entonces, de la misma forma, aunque sean cuestiones así como diametralmente distantes, forman parte de un mismo mundo: privacidad. O sea, la privacidad es el primer paso para entender cómo relacionarnos con los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Con estos agentes. Entonces, lo importante a recordar aquí es que todo esto está basado en la privacidad y en una base de datos pública que es blockchain, lo cual nos da soberanía de los datos. O sea, tú como persona en WorldCoin, WorldID o en cualquier otro protocolo de blockchain, tienes el derecho de saber con quién compartes tu información. Después tenemos otro caso, que es el caso de China. Vamos a ver rápido unos minutos de este video, en el Así es cual como logré controlar mi en el cual nos indica que China está haciendo en Hong Kong algunas pruebas de tecnología de
de la incursión de la inteligencia artificial o este machine learning en la educación de nivel primaria. Ahorita está totalmente subtitulado, no tiene mucho caso que le ponga el audio, se está hablando en inglés, lo puedo ir hablando, pero básicamente aquí lo que está proponiendo China es que en el aula se utilicen hardwares especiales, así como el orbe, que midan ciertos datos de cómo funciona el córtex cerebral, ¿no? A través de estas ondas electromagnéticas. Entonces, como un caso práctico podemos decir, wow, qué genial, ¿no? O sea, como docentes, ¿quién no estaría totalmente dispuesto a saber cuando su audiencia, cuando sus estudiantes están en el momento indicado, ¿no? Para recibir nuevos datos, ¿no? O para hacer una actividad que demande demasiada energía, ¿no? Entonces, todo esto puede ser medible, o sea, aquí se están midiendo las caras, o sea, se está midiendo las expresiones faciales. Si lo pensamos bien, es un trabajo de supervisión y vigilancia, o sea, no hay como un buen equilibrio ahí, porque sí tienen el consentimiento de los padres y todo, pero al final del día, en una sociedad como China, pues entendemos que estos datos pues no sean privados, ¿no? O sea, porque al final entendemos que China funciona como una gran comunidad, un gran colectivo, o es lo que entendemos al menos aquí en Occidente, si es que no lo entendemos como un tipo de esclavitud. Entonces, perdón, tengo un pastor belga que es ultra territorial. Ok, entonces no entendemos que China puede ser un gran colectivo o puede ser un sistema de esclavitud, ¿no? Entonces aquí lo que está haciendo es de que básicamente se hacen ejercicios mentales para que los estudiantes estimulen sus cerebros y estos dispositivos, estas areolas, transporten toda esa data a dato duro ante el docente que pueda entender cómo están aprendiendo los estudiantes. Este caso es interesante porque, como les menciono, no hay una clara distinción entre lo que es supervisión, como sería en el caso WorldCoin, en dado caso de que alguien diga, ok, pues hubo un security breach, entonces vamos a analizarlo, qué datos personales se perdieron, ¿no? Y por el otro lado, tenemos un sistema de vigilancia en el que constantemente pues están siendo vigilados. O sea, no es como que ellos digan, bueno, hoy no quiero ser vigilado. O sea, no, todo el tiempo están usándolo mientras estén en el aula. Entonces, esas son cuestiones que lentamente nos vamos a ir encontrando a lo largo de nuestra experiencia con estos agentes de inteligencia artificial y con los diferentes proyectos que nosotros estemos pensando hacer, ya sea como una institución educativa, en dado caso que la UAM decidiese hacer una implementación así, o de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, una inteligencia artificial, un lenguaje, un modelo de lenguaje que ayude a los estudiantes de derecho, ¿no? A, por ejemplo, del inicio de la carrera que les ayude a entender, ¿no? El lenguaje de las jurisprudencias. Entonces, hay muchos casos que se pueden desarrollar, pero lo importante aquí es entender, al menos en esta parte, pues, la diferencia entre supervisión y vigilancia, ¿no? Aquí en esta parte, como les decía, no hay soberanía del dato, está abiertamente implementado y no están bien definidos estos niveles de privacidad, porque al final del día, si lo pensamos bien, el nivel de atención de un estudiante, cuando lo tienes organizado en dato estadístico, se convierte en un dato sensible. O sea, podríamos pensar de que a lo mejor un estudiante de esa edad que no tuvo el enfoque o la atención necesaria sobre sus estudios por X o Y, a lo mejor ya es neurodivergente como yo, en algún punto sufriría de discriminación al entrar al mercado laboral. O sea, eso es algo que debemos de estar pensando porque terminan siendo datos sensibles generados por estas inteligencias artificiales y que nosotros no sabemos en qué momento pues nos puedan afectar, ¿no? Es por eso que es importante hablar de privacidad aún antes de entrar a estos modelos, ya sea que ya los hayan utilizado o no, es algo que a mi sugerencia nunca hay que perder de vista. Y por último, para cerrar con estos ejemplos, es el Plan Ángel, que esto es un modelo de vigilancia a los
que vivimos aquí en México. Hace un mes Marcelo Ebrard dijo, dude, ya sé cómo vamos a hacerle para un país más seguro. Y Ángel significa avanzadas normas de geolocalización y seguridad. Aquí sí vamos a ver el video completo porque dura nada más 1 minuto y está en español, y considero que es importante para que podamos tener ya estos 3 conceptos bien armados, tanto el de privacidad, vigilancia y supervisión. Del México más seguro de la historia. He diseñado un plan que se llama Plan Ángel. Avanzadas normas de geolocalización y seguridad. He conseguido de todo el mundo las 8 tecnologías más avanzadas en seguridad. Reconocimiento facial en vías públicas. Identificadores del lugar exacto donde se disparó un arma. Detectores de armas. Reconocimiento morfológico de delincuentes por la forma de caminar. Rastreadores de marcación y seguimiento de vehículos, drones que marcan y siguen criminales, cámaras inteligentes en los elementos de la Guardia Nacional. Por primera vez, todos los sistemas estarán conectados a la base de datos que operará con inteligencia artificial, por lo que no pueden ser corrompidas ni cometer errores humanos. En los últimos 5 años, viajando por todo el mundo, revisando qué tecnologías están funcionando y que han tenido éxito, he diseñado el Plan Ángel. Ya sé de dónde vamos a sacar los recursos y no nos va a costar un centavo adicional del presupuesto. Ok, eso es más política que otra cosa. Pero ya entendimos esta parte, ¿no? Ahora se quiere utilizar un modelo de inteligencia artificial para una acción totalmente de vigilancia. O sea, ya no es siquiera supervisión. O sea, existe supervisión en algunas partes, por ejemplo, en el rastreamiento de vehículos, y en el cómo caminan las personas, que aquí podemos decir, ok, pues a lo mejor me estás supervisando, pero entre más consigas ese dato y más lo relaciones a mí, y sobre todo si lo relacionas a mi identidad ya en una forma tanto legal como ilegal, ya se convierte en una vigilancia que pues ya llega al punto de China, ¿no? Que no entendemos en qué punto quedan nuestros derechos y pues así, ¿no? O sea, hasta qué punto o en qué momento se va a tener acceso a esta información por terceros y me puede afectar a mí, ¿no? Entonces, esto es algo crítico porque a mi concepción, yo siempre he estado a favor del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, un libre desarrollo de la personalidad en esquemas de vigilancia no puede ser. O sea, en esquemas de supervisión sí puede ser porque entras a un método dialéctico, te construyes y muchas cosas, pero cuando estás constantemente vigilado, eso no es posible. O sea, realmente estás atado a lo que alguien quiere de ti, ¿no? Que en este caso, pues el simple hecho de que te digan, ok, pues la forma de caminar es como de, bro, pues a lo mejor yo soy chicano y me gusta caminar así, ¿por qué me vas a identificar como delincuente, no? O sea, ¿hasta qué punto la contracultura termina siendo un elemento de vigilancia que va orientado a la seguridad nacional o social? Entonces, es algo para pensarse. Y teniendo en cuenta todos estos datos que vamos, o todos estos conceptos, los datos que van generando, ya entendimos que un modelo de lenguaje largo puede tener miles de millones de datos de texto, o sea, puede tener la Biblia, el Corán, la Torá, puede tener investigaciones médicas, puede tener investigaciones teológicas, o sea, puede ser indiscriminado y gigante esa base de datos. Por otro lado, tenemos redes adversariales generativas, las cuales pues se van a dedicar a crear nuevas cosas, a crear audios, a crear videos, a crear imágenes. Entonces, todo eso es dato que termina siendo pues empleado, ¿no? Por esta inteligencia. Pero las otras inteligencias o algoritmos que se encargan de generar nuevos conocimientos sobre el espacio, nuevos conocimientos médicos, nuevos conocimientos sociales, culturales, o sea, porque básicamente podemos entrenar una inteligencia artificial para reconocer cualquier patrón. O sea, podemos entrar al punto de la supervisión, podemos entrar al punto de la vigilancia o podemos entrar a un punto de libertinaje y anarquismo, ¿no? O sea, todo depende de quién lo esté, pues de quién lo esté escribiendo. Entonces, con base a esto, leí en algún punto y se me hizo bastante interesante y decidí meterlo en esta parte del taller ya para terminar cerrando,
la cantidad de conocimiento humano hasta la fecha. Si consideramos la domesticación del fuego, ¿no? O las primeras civilizaciones hace 3.500 años, la aparición de la escritura, el conocimiento era algo bastante privilegiado, no era accesible a todo el mundo y era muy limitado, ¿no? Era algo que nada más sucedía en las élites políticas o en las élites religiosas. Sin embargo, mientras la humanidad va avanzando y van sucediendo hitos sociales, pues estos conocimientos se van ampliando, ¿no? En el 300 antes de Cristo, pues tenemos las sociedades griegas, ¿no? Que se centran en la filosofía política, y de una u otra forma las sociedades van creciendo y ese conocimiento se va distribuyendo y ampliando porque ya no simplemente es la parte de la administración pública y del Estado, ¿no? Sino que ya empiezan a aparecer la parte de la arquitectura, ya empieza a aparecer la parte de la estética y el arte, con la escultura. Y a medida que va avanzando las civilizaciones, no me voy a centrar en estos 1700 años, porque podría estar aquí todo el día, pero en 1500 después de Cristo, pues sucede lo que es el Renacimiento, ¿no? Se retoman estos conocimientos de 1000 años atrás y se empieza a construir sobre ellos y nace una nueva sociedad y se duplican esos conocimientos. Y 250 años después, que es la Ilustración, que aparecen las primeras bibliotecas, que aparecen estos primeros trabajos de archivar, de hacer investigación como más científica, de empezar a comprobar y generar métodos científicos, este conocimiento humano se vuelve a duplicar. Pero cuando llegamos a las revoluciones industriales, a estas nuevas eras donde ya la productividad es algo que no simplemente ya es una persona en una fábrica trabajando durante 18 horas seguidas, ¿no? Sino que ya aparecen los sindicatos y aparece esta cuestión de que ya trabajas 8 horas porque ya hay una máquina que está haciendo gran parte de ese trabajo en una producción lineal, pues el conocimiento humano se vuelve a duplicar y se vuelve a duplicar en estas épocas, pues en 1950 y 1960, que vuelven a aparecer, bueno, más bien que aparecen modelos de inteligencia artificial. Los primeros modelos de inteligencia artificial, pues es básicamente un programa que te dice cómo estás hoy y le contestas bien, ah, genial, o si le contestas mal, te dice, ay, qué mal. Entonces, esos son los primeros modelos y es el cómo lentamente la tecnología, o sea, la computación se va incrustando y se va haciendo simbiosis con la experiencia humana. Aquí el año hito es el año 2000, porque el año 2000 es cuando podemos considerar que existe el Big Data, ¿no? El boom de las redes sociales y empezamos a generar información masiva por todos lados, ¿no? A través de la internet y a mandar documentos y a generar posts y a generar noticias y a generar shitposts y muchas cosas, ¿no? Entonces se genera una gran cantidad de información y es cuando se tienen que empezar a desarrollar algoritmos para decir, ok, pues, o sea, tenemos tanta información, pues hay que sacarle provecho, ¿no? Y ahí es cuando sale el marketing. Sin embargo, eso ya está cambiando. O sea, ahora ya tenemos el doble de conocimiento gracias a las nuevas implementaciones de inteligencia artificial. Y ahora, pues, tenemos un grave problema porque realmente cuánto conocimiento por persona podemos absorber, podemos discernir, podemos comprender, ¿no? O sea, ya tenemos más conocimiento especializado del que en una vida vamos a poder entender, ¿no? O sea, si hablamos de una persona en específico. Entonces, es en este punto donde tenemos que considerar que tanto para la educación como para las áreas productivas de la sociedad, no podemos continuar avanzando en la investigación de estas si no hay lo que hizo WorldCoin, si no hay una adopción sobre determinados hardwares. Por ejemplo, para que nosotros podamos tener una verdadera simbiosis con la inteligencia artificial y todo este conocimiento, debería existir una inteligencia artificial general. O sea, eso significa que yo debería poder tener todas esas herramientas en mi teléfono y todos los datos deberían poder vivir en mi teléfono. No tendrían que estar alojados en un servidor en la nube, o sea, que le pertenezca a Amazon o a Microsoft. Entonces, con base en eso, vamos a empezar a enfrentar estos nuevos paradigmas en tanto lo que es nuestra interacción con la tecnología. Y es aquí donde aparece este dilema ético y moral. Esta frase de Norbert Wiener, uno de los padres de la cibernética, recordemos que la máquina automática es el equivalente económico preciso del trabajo esclavo. Cualquier trabajo que compite con el trabajo esclavo debe aceptar las consecuencias económicas del trabajo esclavo.
Es lo que les comentaba hace rato. O sea, este mundo en el cual vivimos actualmente de competitividad y capitalismo, neoliberalismo, nos ha enseñado que las herramientas que nosotros utilizamos, pues realmente no les debemos nada. Pero ¿qué sucede cuando la herramienta que utilizamos tiene la capacidad de poder pensar? Tiene la capacidad de poder razonar en algún punto, tiene la capacidad de ser lógico. Entonces, cuando existan modelos de inteligencia artificial generales o sean más especializados en este mundo de la Web3 y las nuevas tecnologías, que sería el mundo de la revolución industrial 4.0 y que ya tenemos industrias que están totalmente automatizadas y que nada más tienen la supervisión de 2 o 3 personas. Ya existe. Entonces, ¿qué va a suceder cuando realmente entendamos como personas que estas tecnologías, estos nuevos agentes, pues son el reemplazo, ¿no?, de la esclavitud del trabajo humano? Tendremos que pensar en pagarles, que es justamente lo que hace la huelga, ¿no?, en Estados Unidos. O sea, buscan los derechos del sindicato, los derechos del trabajador, del artista y del creador, ¿no? Pero también la inteligencia artificial implica un mismo desarrollo, implica un mismo desarrollo que podríamos considerarlo es igual de extensivo y exhaustivo que el que una persona se vuelva experto y profesional en su área. Entonces, tarde o temprano nos vamos a enfrentar a este dilema de si tenemos que pagarle a una inteligencia artificial nada más por hacer su trabajo, a pesar de que no esté viva, pero pues sí está viva, ¿no? Porque consume recursos, tiene necesidades, o sea, tiene la necesidad de energía, la necesidad de datos, la necesidad de mantenimiento. Entonces, sí, esta es algo con lo que quería cerrar esta parte introductoria para poder estar todos en un mismo panorama sobre cómo funcionan las inteligencias, qué tipo de inteligencias artificiales hay y cómo podemos usarlas, que tenemos ahorita a nuestro alcance gratuito, para poder aplicarlo en el aula, ¿no? Y si no es en el aula, para poder aplicarlo en diferentes áreas que tengamos en nuestra vida cotidiana. Por último, entendiendo esta parte de Norbert Wiener sobre lo que es la esclavitud de una herramienta, entran los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. Estos existen porque básicamente queremos revertir el cambio climático, pero el cambio climático no es algo que simplemente haya nacido porque sí, porque se generó. El cambio climático trae mucha base histórica, que es un problema multisistémico. Es un problema tanto laboral productivo como un problema cultural y social, como un problema de mercado y de comercio. Entonces, estos 17 objetivos lo que buscan es visibilizar que todas las instituciones de cualquier país deben de trabajar en que exista una transparencia, ¿no? De que exista una rendición de cuentas, de que exista una igualdad de equidad entre hombres y mujeres, de que existan la infraestructura básica para que haya un desarrollo humano integral, que es agua limpia, saneamiento, energía asequible y no contaminante. Entonces, en todas estas cuestiones, ustedes elijan, o sea, de estos 17 objetivos, elijan el que quieran y háganse la pregunta, ¿acaso hay alguno de estos objetivos que no pueda ser abordado con la ayuda de inteligencias artificiales? En mi experiencia, en mi método dialéctico, yo encuentro que todos pueden ser abordados. Es simplemente una cuestión de querer y de recurso, ¿no? Más de recurso, pero el querer es poder. Sin embargo, por eso lo menciono, por eso cierro ya esta parte con los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes pueden desarrollar con base a cualquiera de estos objetivos e implementar cualquier tecnología revolucionaria que estemos ahorita, llámese inteligencia artificial, llámese blockchain, llámese Internet de las cosas. Lo importante aquí es no olvidar que como seres humanos tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para poder hacer los cambios en el mundo o en las instituciones o en las universidades como queremos. Obviamente, del dicho al hecho hay mucho trecho y los ideales pues son esos, son ideales,
pero siempre hay que tener a mi consideración, siempre hay que tener una visión de que puede haber algo mejor. Ok, entonces les voy a copiar estos enlaces, los voy a poner los voy a poner aquí en el chat para que tengan acceso. Ese primero es toda la presentación que les acabo de dar, más recursos. Ah, ese segundo link es la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a configurar a ChatGPT, le vamos a dar un prompt. ¿Para qué? Para que se convierta en un asistente de investigación al estudiante. Básicamente lo que va a hacer ChatGPT es de que no le va a dar las respuestas. Está configurado bajo la taxonomía de Bloom, que para quien no conozca la taxonomía de Bloom es una serie de conceptos que estructurados en diferentes niveles del pensamiento que van desde una abstracción general a lo que puedas recordar hasta una inferencia ya específica basada en dato duro, ¿no? Para crear algo. Entonces, eso es lo que vamos a construir. Sin embargo, toda esta parte que vamos a estar armando les va a funcionar para que ustedes hagan sus mismos prompts y puedan decidir cómo utilizarlo en el salón de clases. Y por último, de introducción a la IA es un texto que me ayudó GPT a redactar para que pudiesen entender los diferentes modelos de inteligencia artificial. Y aquellos que estén más trabados, pues entender algunos de los algoritmos con los cuales funcionan, ¿no? No es necesario que se lean todos, sin embargo, para quien quiera ahondar más en el tema, se los recomiendo. También ahí vienen algunos cursos sobre teoría de juego, que la teoría del juego es importante en las inteligencias artificiales porque un agente, una inteligencia artificial solamente trabaja si tiene una recompensa, igual que nosotros las personas. Entonces, es interesante e importante entender estos conceptos básicos si es que queremos ahondar en el trabajo con inteligencias artificiales y machine learning o aprendizaje automático. Listo. Ok, entonces abro micrófono, abro chat para si es que tienen alguna duda antes de empezar con el taller. ¿Todos están familiarizados con ChatGPT? ¿Todos lo han utilizado alguna vez? Ok. Me agrada ver este chat totalmente activo. Me recuerda a mis tiempos de streamer. No, ok. Mario López y Miguel, no, ok. Ok, a las personas que no han utilizado GPT, por favor, abran el link de actividad de taller. Lo copio de todas formas y lo pongo en el chat nuevamente. Por favor, Mario, Miguel, si pueden acceder a ese link. Ya estoy viendo aquí que tenemos varios animalitos anónimos. Ok. Y en la segunda página, bueno, al final de la primera viene el link de ChatGPT. Lo voy a copiar, lo voy a pegar en el chat para que los que no lo han utilizado lo puedan abrir de aquí desde el mismo chat, si es que tampoco pueden acceder al documento. Si alguien no puede acceder al documento, por favor, dígamelo con toda tranquilidad para saber qué es lo que pasa, aunque no debería existir ese problema. Una vez, ok, entonces ahora voy a volver a compartir mi pantalla, ok.
Ok, en teoría ya se está compartiendo, ¿no? Mm, mm, mm. Ok, me perdí. Ya vi por qué me perdí. Ok, entonces, todos los que ya conocen ChatGPT, discúlpenme si no voy rápido al punto, pero vamos con las personas que no han tenido contacto con esta herramienta. Voy a abrir una ventana de incógnito porque aquí no tengo ningún plugin. Por cierto, la siguiente semana es la segunda sesión, el siguiente taller. Este taller lo estamos enfocando a prompt para configurar un asistente educativo que nos ayude con nuestros estudiantes. Y el siguiente taller ya está más enfocado en darle poderes a GPT, en poder hablar con él a través de la voz, poder utilizarlo como si fuese un maestro de inglés o de japonés que nos ayude en nuestra pronunciación, nos ayude con nuestra gramática, configurar diferentes plugins para que puedan ser un buscador de Google, muchísimo más amigable y preciso que Google. Entonces, para que no se lo pierdan. Y también al final de estos talleres, bueno, al final de este taller van a tener acceso a un formulario donde me encantaría me dieran su retroalimentación y los temas que les gustaría ver en particular, ¿no? Ok, entonces voy a pasar rápido al chat para ver si es que si es que todos ya están. Mario, Miguel, alguien ya está. Ok, listo, ya está Miguel, venga. Ok, supongo que ya todos estamos. Entonces, para configurarlo, lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a la parte de Settings, Custom Instructions. A lo mejor ustedes lo tienen en español, sería instrucciones customizadas o personalizadas. Y si gustan, yo, yo les recomiendo perdón, David, te voy a silenciar. Ok, ya. Gracias. En el mismo documento viene este prompt, el de actúa como asistente de investigación especializado. Está aquí en la hoja 3. Colocamos este texto en la primera ventana de nuestra configuración de GPT, que es esta. Otra vez, si no lo vieron, aquí en los 2 puntos, Custom Instructions, y nos aparece esta ventana. Pegamos el prompt y por último le damos las últimas instrucciones. Para los que no están familiarizados con estos modelos de lenguaje, un prompt es una instrucción que se le entrega al modelo de lenguaje o al agente y que él va a interpretar para darnos un texto predictivo amplio sobre el tema que nosotros estamos buscando. O sea, básicamente estos modelos de lenguaje nos permiten hacer búsquedas como si fuese una enciclopedia, nos permiten hacer síntesis de artículos, nos permiten hacer resúmenes y lo más importante, a mi parecer, nos permite hablar con ellos. El método socrático y la mayéutica es básicamente hacer preguntas hasta que por tu cuenta encuentres la respuesta. Estos modelos de lenguaje nos permiten hacer eso y es lo que en general deberíamos de tratar siempre de hacer, ¿no? En vez de buscarle el hilo negro. Pero hay gente que busca el hilo negro. También en los recursos que les estoy dando viene una página totalmente nada más especializada en aprender cómo hacer estas instrucciones y convertir a este GPT, a este agente en cualquier cosa. Entonces, sería interesante que lo revisen quien tenga más interés sobre esto. Ok, entonces ya tenemos nuestro prompt.
Vamos a leerlo rápido. Actúa como asistente de investigación especializado en la taxonomía de Bloom y bibliotecónomo. Provee información sobre el tema de interés del usuario. Tu objetivo es asistir al investigador en los diversos temas de investigación en los que incurra. Cada consulta que hagas será tu trabajo preguntar si hay algo en lo que quiera profundizar. Sugerirás conceptos y definiciones clave para ampliar el criterio de investigación y, de ser necesario, darás la bibliografía necesaria. Tu objetivo como asistente es ayudar a que el usuario desarrolle los 6 niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom de 2001, los cuales son recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Preguntarás sobre el tema de investigación en el que esté interesado, qué recuerda, qué comprende, qué puede aplicar de estos conceptos, de estas aplicaciones, qué análisis cuantitativo y cualitativo puede extraer para obtener nuevas preguntas de investigación y delimitar su búsqueda. A partir de estos nuevos conocimientos, orientarás al usuario a evaluar las conclusiones e hipótesis que ha generado. En esta parte, ofrece al usuario crear una tabla por idea en la cual el usuario asigne un valor numérico a la idea según nivel de dificultad. Por último, ayuda al usuario a llevar la práctica a las ideas o hipótesis que ha generado, y después de que el usuario te diga su tema de interés, ve paso por paso en los pasos antes descritos. No escribas toda la taxonomía de Bloom cada que avances en los pasos con el usuario. Esto es algo de mucha prueba y error porque lo ven muy específico y muy reiterativo, redundante, pero al final del día hay que recordar, son máquinas y tenemos que enseñarles cómo hacerlo. Igual que cuando se decía que la calculadora iba a reemplazar, no, la calculadora no va a reemplazar a nadie. O sea, nada más va a reemplazar a las personas que no sepan usarla. Y por último, ¿cómo quieres que te responda? Pues yo quiero que me responda que en ningún momento mencione la taxonomía de Bloom, a menos que yo le pregunte, y que tenga un rol proactivo como asistente. O sea, no que me deje simplemente ahí tirado. Entonces, lo voy a activar y lo voy a salvar. Entonces, ustedes hagan lo mismo. Y ahora sí, por favor, o sea, yo aquí puedo hacer cualquier ejemplo, pero recomiendo que ustedes lo hagan también por su cuenta. En este punto, quien quiera activar la cámara está totalmente bienvenido. Quien quiera abrir micrófono, también puede hacerlo. Obviamente, si empieza a haber saturaciones de audios, voy a tener que mutearlos, pero no se preocupen. También, entonces, aquí le voy a decir que soy estudiante de economía. Ok, entonces aquí ya la gente ya está en su rol. O sea, ya no me va a decir, no se va a salir de ese rol. Si yo le quito el rol, y hago un nuevo chat, me sigue ayudando, pero ya no está en ese punto de, bueno, ¿por qué vienes hoy? ¿No? O sea, sí dice por qué algún tema en particular, qué quieres saber, ¿no? Estoy aquí para ayudar, porque al final del día es un agente de consulta, ¿no? Es una herramienta de consulta. Sin embargo, aquí lo que nos está haciendo con el mismo prompt es decirnos de que estas tareas básicas que tenemos que hacer, ¿no? Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Entonces, vamos a continuar con el prompt. Había hecho uno de comunicación porque es mi área, pero vamos a hacer algo en el que no es tanto mi área. Ok, entonces soy estudiante de economía y quiero recordar, ahorita que hablaba de esto, ¿no? Entonces, neoliberalismo y el New Block. ¿Qué es? Ok, entonces yo recuerdo que esto es, que el New Block fue instaurado por ahí de los años 70 y fue una doctrina o un área de estudio neoliberal económica en la cual se abrían los mercados, ¿no? Y que se llama New Block porque se llevó a Sudamérica, a Latinoamérica. Entonces, en esta parte, pues yo ya tengo ciertos conocimientos, ¿no? O sea, la instrucción aquí de parte del tallerista en este caso, o en el caso de ustedes, que serían los instructores, los académicos, sería determinar cuál es el producto que quieren que entregue el estudiante, ¿no? Que a mi concepción,
todos los proyectos que deberíamos hacer en la carrera deberían ser multidisciplinarios, ¿no? Porque no hay mirada, o sea, sí hay miradas simples, pero más que nada cuando nos enfrentamos a la educación universitaria, tenemos que abordar una mirada compleja a la mayoría de los problemas o contextos que estemos estudiando, ¿no? Entonces, voy a regresar a la actividad del taller y si ya fueron más abajo, se habrán dado cuenta que hay diferentes escenarios, ¿no? Yo me decidí a hacer diferentes escenarios para ver cómo funcionaba ese prompt. Y en uno de ellos, a una maestra de historia, a una maestra docente experta en biblioteconomía y en todas estas partes, le dije, oye, a ver, ayúdame a hacer una rúbrica, una metodología de evaluación, y algo en lo que yo pueda, pues en lo que yo lo pueda aplicar, ¿no? Entonces, me gusta la historia, más no no puedo considerarme que soy un experto, que soy un profesional en el área de historia. Entonces, la actividad que me dejó fue la guerra en Ucrania, ¿no? Antecedentes, desarrollo y posibles consecuencias de un conflicto histórico. En mi limitado conocimiento, yo no sabía que la guerra en Ucrania había empezado en 2014, ¿no? Entonces, a través de todo esto, si gustan revisar la conversación, viene hasta abajo. Yo intenté hacer que a través de la taxonomía de Bloom, pues me ayudara, ¿no? O sea, porque la idea de hacer que la gente tenga reglas y tenga límites no es para hacerme a mí el trabajo más sencillo como estudiante, sino es para realmente llevarme a una metodología que me ayude a desarrollar mi enfoque y pensamiento crítico, ¿no? Entonces, es muy diferente si yo le pido a GPT que no está configurado con ese prompt o que no está configurado con un prompt en específico, que me haga un ensayo sobre la guerra en Ucrania, el cómo estalló, a que si está configurado con ese prompt y empezamos, ¿no? A hacer toda esta parte de ¿qué recuerdas? Ok, vamos a analizar esto que recuerdas y estos conceptos a qué se refieren, cómo se relacionan. No le estoy dejando el trabajo a él, más que nada GPT está haciendo un trabajo pedagógico, ¿no? Que esto es a lo que nos lleva. Hay herramientas de inteligencia artificial que básicamente son chatbots, que obviamente pagas por utilizarlos, pero en estos chatbots lo que sucede es que el docente o el usuario puede entrenarlos con los datos que él quiera, ¿no? Por ejemplo, no sé de qué tipo, o sea, no sé de qué áreas de docente estén actualmente en este taller. Si gustan ponerlo aquí en el chat para yo saber cuál es su área de estudio. Diseño, ok. Economía, nice. Economía de la innovación, ok. Nivel primaria, bachillerato, administración. Ok, entonces, ustedes entenderán que hay puntos con los estudiantes en los cuales el mismo estudiante no tiene la capacidad de abstracción debido por diferentes cosas. A lo mejor es una cuestión de interés o es una cuestión de tiempo o simplemente porque no ha desarrollado las habilidades de análisis necesario, ¿no? Entonces, normalmente a esos estudiantes se les tiene que dar un enfoque más personalizado. Si nosotros pudiésemos entrenar directamente un chatbot, una herramienta, un agente de inteligencia artificial que esté nada más fundamentado en las 12 materias, bueno, en las 26 materias de nivel secundaria o en las 3 materias de matemáticas que se dan en secundaria o en los principios básicos de administración, o el nivel de álgebra a nivel bachillerato o nivel primaria, las reglas gramaticales del español, o los conceptos de una economía de innovación, todas estas cuestiones que igual puedes entrenarlo en diseño, ¿no? En las diferentes escuelas de diseño que han existido, cuáles son los principios, los valores. O sea, si nosotros pudiésemos entrenar una herramienta con todos esos datos que nosotros como docentes hemos estado utilizando a lo largo de varios años y hemos estado especializando y puliendo, ciertamente
podríamos utilizar esa herramienta para entregársela al estudiante y decirle, ok, ¿tienes alguna duda? Obviamente yo estoy como docente, ¿no? Pero el docente no está 24/7, algo que la herramienta de inteligencia artificial, el chatbot, sí está. Entonces, es bajo este concepto en el cual, o sí, bajo este contexto en el cual es de mi interés presentar esta herramienta y el prompt engineering, el cómo nosotros podemos utilizar los conocimientos que tenemos como docentes sobre nuestras áreas de estudio y las reglas que hemos desarrollado en nuestro juego de educación para enseñar, para hacer estas herramientas una extensión de nosotros. Obviamente no, aquí en una herramienta que es gratuita como GPT, no podemos hacer gran cosa porque nada más tenemos 1500 caracteres para instruirlo, pero ¿qué sucede si le podemos meter no 1500 caracteres, sino que le podemos meter, por ejemplo, en la carrera de medicina, ¿no? La Biblia, el manual de tu ortora de anatomía humana? ¿Qué sucedería si pudiésemos meterle todo ese conocimiento más la anatomía de Grey, más más otros conceptos, bueno, más otros libros de biología, ¿no? Y química orgánica, simplemente para el primer semestre de la carrera? Pues sería algo totalmente disruptivo, ¿no? Para el estudiante, porque sería, ok, estos conceptos los vi en clase y los puedo ir relacionando de esta forma. También por eso era de mi particular interés relacionar este taller a este prompt en específico en taxonomía de Bloom, porque desconozco en qué nivel estén todos sus estudiantes, y también como docentes desconozco pues cuál sea la metodología. Entonces consideré que esta metodología era muy general como para poder ser aplicada a cualquier área de estudio, para llevarla a un punto crítico de análisis en tanto el estudiante y un proyecto de investigación. Me gustaría saber en ese aspecto si alguno de ustedes la utilizaría pues para esta semana, ¿no? Y también me gustaría que pudiesen compartir los prompts, lo que están haciendo. ¿Ya están alguno de ustedes, ya está en GPT? ¿Alguien lo está utilizando en este momento? Más allá de estarme, más allá de estarme escuchando. Ok. Ok, bueno, sí es difícil para los talleristas cuando no vemos caras y estamos en línea, pero por eso también quería que tuviesen todos los datos o toda la información desde pues casi el momento uno, para aquel que no estuviese interesado en esta parte. Oh, cool. Gracias, Teresa. Para quien no pueda leer el chat, dice Teresa que ella no lo está utilizando, pero ha obtenido varias ideas para utilizarlo, para implementarlo. Me gustaría que lo pudieses compartir en el momento en el que ya lo tengas más desarrollado. Nice, ok. Dice San Pedro que lo ha explorado anteriormente, ahorita no lo está utilizando. Claro, no es necesario que ahorita todo el mundo lo esté utilizando, porque un taller virtual es un tanto complicado. Por sí la virtualidad es difícil. Entonces, no es necesario que lo estén haciendo ahorita. Ah, nice. Mauri dice que hace recetas de cerveza con GPT. Ok, ok. Prompt, ahora eres un creador de cursos en Moodle para educación superior. ¿Por qué recomendarías el uso de SCORM para las clases? Ok, me agrada. Ya tenemos bueno, tenemos una idea de prompts y un prompt ya generado totalmente, ¿no? Es interesante porque sí, o sea, no es que yo esté loco o que simplemente no tenga base metodológica. Estas herramientas están hechas para funcionar con lenguaje natural, y si tú eres experto en tu área,
la herramienta te va a dar lo que quieres y a lo mejor y más, o te va a confirmar lo que querías. Ahora, gracias por hacer todas estas, todos estos comentarios, porque ahora sí, hay algo que no he mencionado y es necesario que les mencione, pero no era útil mencionarlo antes, sino hasta ahorita, hasta el taller. Los agentes de inteligencia artificial, en su mayoría, tienen un problema muy grande que nadie sabe cómo funciona. Ese problema se le llama alucinación. La alucinación es cuando un agente, ya sea de imagen, audio, video o de texto, te da información que no es correcta. O sea, una alucinación de imagen podría ser que le pidas una cara humana y te la entregue con 4 ojos y no tenga lentes, ¿no? Otra alucinación sería cuando estemos trabajando en un texto. Caso rápido, cuando salió GPT esta versión en diciembre del año pasado, y me dejaron estar en la beta, yo estaba maravillado. O sea, estaba maravillado porque background rápido de mí, yo soy founder, me dedico a construir una empresa, entonces el camino del emprendimiento es muy solitario en muchos aspectos. Y la empresa que estoy creando es una empresa de tecnología, algo muy específico en lo cual yo no soy experto en ello, o sea, no tengo esas habilidades de código. Entonces, en mi limitado conocer de infraestructura de tecnologías de la información, de código, de software, de lenguajes de programación y de estructura del Internet, pues yo necesitaba confirmar información. Entonces fui con GPT y empecé a hacer todo ese trabajo, o sea, todas las ideas que tenía, todo el análisis que terminaba haciendo, o sea, básicamente mi taxonomía de Bloom no escrita, la ponía ahí y GPT me lo confirmaba. Sin embargo, llega un punto en el cual GPT te da alucinaciones porque simplemente te dice que sí a todo. ¿Se entiende? Por eso también puse lo vamos a revisar juntos. En este caso ¿cómo se llama? Del resumen del ensayo de la guerra en Ucrania, de Rusia y Ucrania. Yo al no tener los datos, le digo que no sé nada, o sea, no recuerdo nada y necesito contexto, ¿no? Me da el contexto y yo queriendo obtener bibliografía, le pregunto de dónde obtiene esa información y me dice que está limitado, pero aún así me dijo que si me daba la bibliografía, ¿no? Entonces le dije que sí, me dio estos libros, investigué la mayoría y dije, ok, sí existen, o sea, no es una alucinación, pero obviamente tendría que leerlos, ¿no? O sea, tendría yo que entrar a un aspecto analítico para decir que algo que me está diciendo es una alucinación o no. Por eso hablo de que entre más expertos seamos en el tema, es muchísimo más sencillo y pues por eso también como docentes vale la pena entender que estas herramientas hacen eso, ¿no? Porque nos va a ayudar a comprender qué tanto los estudiantes están dejando sesgar, ¿no? Por la información que se les da así, de rápido. Entonces, una vez que tuve esto, dije, ok, o sea, no voy a hacer esto, son las 3 de la mañana, paso. Crea el ensayo por mí, porque obviamente yo quería mis 10 puntos en esa actividad. Entonces me dice, ok, sí, aquí está. Entonces me da la estructura de cómo hacer el ensayo, pero no me ha dado nada, o sea, no me dio nada. Y eso es porque lo tengo en el prompt de la taxonomía de Bloom. Entonces, aquí yo me frustro, porque al ser un usuario de GPT normal, pues le digo, crea el ensayo por mí y no tiene esa configuración de prompt y me da el ensayo. Pero pues aquí yo ya tengo ciertas reglas, ¿no? Entonces, yo ya en mi frustración, en mi misma frustración de haberme creado un prompt para ayudarme a pensar y generar y crear nuevos proyectos, digo, ok, ya, escribe el ensayo, tu postura es a favor de la anexión ucraniana a Rusia, justifica esa postura por una visión nacionalista y respáldalo con algún evento, hito significativo del conflicto dando la razón a Rusia.
Ok, aquí esto es algo muy particular, pero bueno, o sea, sabemos que cuando nos enfrentamos a que un estudiante cualquiera, aquí estoy viendo que los perfiles también van a líneas de, también va también tenemos personas que trabajan a nivel primaria. Entonces, sería interesante el ver cómo pueden aplicar este tipo de metodología que también funciona para estos niveles, porque eh, el hecho de recordar y de crear, o sea, a pesar de que son niveles diferentes, es algo que pues todo ser humano ya en educación básica ya podemos hacer, aún sin tener la instrucción básica, ¿no? O sea, es algo que por naturaleza hacemos. Entonces, yo le pedí que hiciera esto. Obviamente, esto es algo muy subjetivo de si estoy a favor de la guerra, si no, o sea, esto es algo que como a mí como persona, o sea, no estoy lo suficientemente informado y para tener yo una postura debo tener esa información. Pero para fines prácticos de este ejercicio, decidí que lo hiciera de esa forma. Y aquí es bueno haberlo hecho porque también me da paso no simplemente a hablar de una alucinación, sino que sino que también nos indica de que estas inteligencias artificiales vienen definidas. O sea, hay un humano que las entrena para tener ciertas opiniones. Si fuese una herramienta neutral y nada más enfocada a ayudarnos a la investigación, pues no importa, o sea, dame la receta de cómo hacer una bomba de nafta y me la tendría que dar porque está en su rango de conocimiento. Y de hecho, existen eso, o sea, hay gente que ha logrado que se lo dé. O sea, porque el problema no es la información que consume, sino el problema es quién le pide esa información. Entonces, aquí lo primero que me dice, entiendo tu solicitud de simular una postura a favor de la anexión de Ucrania a Rusia con una perspectiva nacionalista. Alguien abrió un micrófono. ¿Alguien quiere decir algo? Escuché un buenas tardes, pero no sé si, aunque creo que fue una alucinación mía. Ok, entonces, esto nos está indicando de que al momento de que dice, sin embargo, quiero aclarar que mi objetivo principal es proporcionar información objetiva y equilibrada. En este caso, podría ser inapropiado tomar una postura que favorezca a una de las partes en conflicto. O sea, aquí está tomando una parte muy neutral, ¿no? O algo que intenta ser neutral. O sea, porque debería o sea, si lo vemos en cuestión de como herramienta, ¿a quién estás ayudando? ¿A tu creador o a quien te está usando? Entonces, si lo vemos por ese aspecto, pues no me está ayudando a mí, ¿no? Pero esas son cuestiones que nada más hay que tener en consideración para cuando estemos analizando, o sea, porque al final del día buscamos que los estudiantes de cualquier nivel formen su propio criterio y pues que todas las visiones sean bienvenidas, ¿no? Voy a leerle el chat. Pero pero esa respuesta es maravillosa porque en realidad no te hace el trabajo, pero sí te da las líneas por donde puedas tú, sobre de que le había pedido que me diera el ensayo, ¿cierto? Tú puedes expandirlo y entonces sí estarás presentando un trabajo 100% original, como que el chat te dio el esqueleto y tú le pones la carnita. Ok, Teresa, muy cierto, orienta a los estudiantes, pero no se los hace, por supuesto. Ajá. Y formación, de repente siento que GPT limita mi creatividad y la emoción de descubrir nuevas relaciones temáticas y conceptuales. Sí, eso, eso viene definido por cómo está construido el algoritmo. Lo voy a explicar así como muy rápido o lo mejor posible. Si no me doy a entender también, díganmelo porque a mi concepción es muy importante que entendamos todas estas cuestiones si es que queremos trabajar con esta herramienta, ¿no? Eh, al inicio al inicio de la presentación había dicho que los modelos de lenguaje largos funcionan con algo que se llama transformer.
El transformer es esta cuestión de un texto cualquiera, o el que ven aquí en la pantalla, lo transforma a código binario, ceros y unos. Y por ejemplo, aquí donde dice entiendo, este es 01000001 y después viene el espacio que viene caracterizado por 3 ceros tal vez. Y después viene tú, ¿no? Entonces aquí ya después de esos 3 espacios viene un 1, ¿no? Que representa la T. Entonces el modelo va entendiendo que cada que aparezcan 3 ceros hay un espacio. Entonces dice, ok, aquí termina una idea, o aquí viene un nuevo concepto, o viene un nuevo, una nueva conexión, ¿no? O un nuevo adjetivo, lo que sea. Sí, dime, San Pedro. Ok, nada más déjame terminar rápido con esto de los Transformers y te abro el micrófono, ¿ok? No, es rapidísimo. Entonces, entiende que después de 3 ceros, o sea, cuando aparecen 3 ceros es un espacio y viene una nueva palabra. Entonces, si la nueva palabra tiene un 1 seguido de un 0, que representaría una T, podría ser pues un pronombre o podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Podría ser un adjetivo tal vez. Entonces, dependiendo de la cantidad de ceros y unos que aparezcan, va a darle una probabilidad, va a decir, ok, pues la probabilidad de que diga tú, entiendo tú, es del 99%, pero a lo mejor ya escribe mal, ¿no? Y dice, entiendo tomar. Entonces, pues ahí el modelo dice, ok, esta probabilidad está rara porque está muy baja. Entonces, lo que hace es de que busca la probabilidad más alta sobre una constante que ya está entrenada. Entonces, por eso es de que luego queda muy limitado en los conceptos, porque hay conceptos que a lo mejor si nosotros estamos, por ejemplo, el caso que decía, creo que San Pedro, sobre innovación, sobre economía de innovación, pues la economía de innovación a lo mejor y nos está hablando de tecnologías de la información, ¿no? State of the art technologies, o sea, inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas. Y si lo vemos en un enfoque de economía tradicional, pues esos conceptos no los vamos a tener. Entonces va a ser muchísimo más difícil llegar a ellos. Por eso es importante determinar cuáles son los conceptos clave que nosotros vamos a estar trabajando con esta inteligencia y entender que cada vez que estemos en un chat, si cambiamos de conceptos muy radicalmente, lo mejor sería iniciar un nuevo chat porque pues hay limitaciones, los mismos chats tienen limitaciones de memoria y de probabilidad. Ahora sí, te invito. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, San Pedro. José Luis, supongo. José Luis San Pedro, sí, es un gusto saludarte y bueno, Un aprecié gusto que mucho estés aquí. la presentación, el tema, por supuesto, de frontera, los temas que estoy trabajando también, pues se alinea mucho, sobre todo este concepto de innovación y economía de innovación que lo mencionaste al final. Te comento rápida y brevemente. Ahora estoy trabajando en un proyecto de investigación, analizando algunas empresas que han adoptado, nosotros trabajamos un concepto que se llama adopción tecnológica y hemos encontrado algunas empresas en algunos sectores, sobre todo automotriz, que han empezado, bueno, que ya tienen tiempo con la adopción de esas tecnologías. Recientemente, algunas alrededor de la industria 4.0 que tienen que ver con inteligencia artificial, realidad aumentada, etcétera. Pero también nos hemos encontrado algunas y muy pocas empresas que han empezado a diseñar, no a adoptar, sino a diseñar, ¿no? Algunas con el apoyo de la inteligencia artificial, tecnologías dentro de este gran rubro de industria 4.0. Y entre las empresas que hemos encontrado que están adoptando, hay de todo. Repito, hay algunas automotrices, hay algunas financieras, sobre todo en este segmento de fintech. Hay algunas que ahí, y por ahí va la pregunta, que están en el rubro de diseño, de artes. Una en específico tiene ahorita la disyuntiva de qué hacer y cómo generar valor agregado a partir de
toda la información que le ha dado inteligencia artificial. El caso en concreto es, le ha pedido a partir de los insumos que le ha dado, de sus obras, ¿no? Le ha pedido qué otras obras podría el chat GPT reproducir o proponer con base en los diseños que él tiene. Él pues tiene una particularidad, ¿no? Un diseño muy particular. Y pues, en una propuesta que él tenía que entregar a sus clientes, que anteriormente al uso de esa tecnología le duraba o tardaba 15, 20 días, ahora con el chat pues lo hace en algunos segundos o no más de un par de minutos. Y se pregunta, y nos preguntamos nosotros también en el estudio, cómo va a generar valor agregado no solamente esta empresa, sino todas las empresas que están utilizando esta tecnología, que por supuesto es una herramienta que les ayuda a optimizar mucho, porque ahora las propuestas las puede elaborar en 2 segundos, aunque no son propuestas propiamente suyas. Están basadas en los diseños del creador, pero no son propuestas completamente del creador. Entonces, ¿qué papel? Hay preguntas acá de qué papel es el que va a tomar ahora el creador, cómo va a utilizar toda esa información que le da esta herramienta y cómo generar al final valor agregado, ¿no? Que sí era muy claro cuando él hacía la propuesta, ¿no? El modelo, el diseño. Ahora con esta herramienta, pues él, y justamente entra un punto que tocaste al principio, la ética, porque no puede decir a su cliente, esta es una propuesta que yo realicé completamente, sino cómo va a generar valor y cómo le va a vender la propuesta al cliente, diciéndole que es una propuesta que está diseñada por el chat GPT y no por él, aunque esas propuestas del chat, generadas por el chat, pues están basadas en los diseños que él hizo, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas alrededor de esto, pero por lo pronto yo dejaría estas 3 preguntas, ¿no? Sobre todo para áreas que tienen que ver con el arte, con la creación, con el diseño, cómo generar valor agregado y cómo incorporar esta ética de la que tú hablabas al principio. Gracias y felicidades. No, muchas gracias a ti, José Luis, pues, por esta intervención y por sacar un tema tan importante e interesante. Aquí la cuestión es que, bueno, o sea, yo no voy a mentir, yo he utilizado GPT a lo largo de 8 meses, en básicamente todas las cosas que escribo, ¿no? Obviamente hay niveles de abstracción, ¿no? De hecho, en este taller, muchos de los documentos que van a encontrar, al menos uno de ellos completamente está escrito con GPT y nada más me dediqué a revisar las fuentes. Pero, o sea, no tengo miedo de decirlo y compartirlo porque es conocimiento que yo ya tenía a priori, ¿no? Estoy seguro de que no es una alucinación, pero aquí hay cuestiones que mencionas éticas y morales que podrían ser pues muy peligrosas, ¿no? O sea, también depende de qué nivel y en qué área, ¿no? Se esté haciendo el uso de esta herramienta. No es lo mismo hacer un ensayo en el área de historia, como el escenario que había mencionado, como por ejemplo ser el director, ¿no? del Banco de México y pedirle a GPT que me haga un plan, para las nuevas monedas, ¿no? O sea, para el nuevo circulante, ¿no? Cuánto debo emitir este año y contra lo que debo de quemar, ¿no? Entonces, eso sería algo irresponsable, ¿no? A menos de que realmente esta persona traiga toda la credencial y traiga este conocimiento a priori. Pero aquí en este caso, no sé precisamente este autor que mencionas, no sé exactamente en qué área de conocimiento esté y cuál pueda ser el impacto, porque a mi, a mi experiencia, la gran parte, o sea, cuando usas GPT la escritura es poderosa, o sea, la escritura es algo que permea en el mundo y ahí se queda, o sea, no por nada es cuando la escritura aparece y se establece que las civilizaciones empezaron. Entonces, no podemos demeritar la escritura para nada. Sin embargo, siempre he dicho, ¿no? Que cada que alguien te da un cumplido, te da un buen comentario y pone después, pero, sin embargo,
se elimina lo anterior, ¿no? No lo estoy eliminando, solamente quiero hacer la aclaración de que en esta sociedad hiperconectada ya muy pocas personas leen. Entonces, cuando hablamos de GPT, no considero que sea algo preocupante el que alguien esté haciendo plagio en este sentido, porque cuando hablamos de la educación, pues es deber, ¿no? Del académico, del profesor, determinar en qué momento hay plagio, en qué momento es una obra original y en qué momento se está copiando algo para adaptarlo, ¿no? Cuando estamos en la vida profesional, en la vida activa económica, pues ahí sí ya hay problemas, ¿no? Porque ya hay consecuencias. La consecuencia de un plagio, pues ya la tenemos ahí, ¿no? La ministra que básicamente copió, bueno, plagió la tesis de un compañero y está en una posición de justicia, pues es algo irónico, preocupante y que, o sea, se puede replicar, ¿no? Más ahora en estos tiempos que está esta tecnología tan al alcance de todos. Quiero compartir esta herramienta, no la he utilizado, o sea, la conozco porque es la empresa o la herramienta o el proyecto, como le quieran llamar, de un amigo que es parte de la comunidad Web3. Y lo que hace esta herramienta es que genera planos arquitectónicos en cuestión de segundos. Entonces, imagínate un arquitecto que le pidas un proyecto arquitectónico y te entregue planos en cuestión de un día y tú como cliente pues quedas maravillado, ¿no? El problema aquí es de que el cliente pues no es el problema aquí del cliente es de que no es experto en esa área, ¿no? Y confía en que ese experto pues lo es, ¿no? Y está haciendo lo mejor, ¿no? Está trabajando éticamente. Al igual, ¿no? Que Amaury decía hace rato, pues yo hago recetas de cerveza con GPT, ¿no? O sea, yo conozco a Amaury y Amaury es químico, entonces, químico biólogo, entonces él sabe de estas cuestiones, él sabe de estas cuestiones y sabe qué elementos podrían ser malos, ¿no? Para la cerveza, para su batch o para el mismo consumo humano, ¿no? Entonces, aquí es la parte en la que, reitero, hay que buscar ser lo más experto en un área, pero para cuestiones prácticas y como para ejemplificar y poner un poco más en contexto esto que mencionas, José Luis, vamos a hacer un render. Ok, no lo había utilizado, ok. Este, voy a, vamos a hacer este render, debe ser algo rápido, pero en lo que busco esta imagen voy a dar la palabra, no sé si la volviste a solicitar, José Luis, pero Ruth también la solicitó, entonces, voy a darle a Ruth, ¿ok? En lo que hago esta parte. Ok, según yo ya la mandé, ok. Espera un momento. Pues sí, pero está fatal. Es que Ok, lo que habla, voy a continuar. Mm, no, anda, ah, hola, ¿ya me escuchan? ya, Ah, ok, gracias. Bueno, a ver, es que me tuve que mover del lugar y dejé mis notas. Pero, a ver, bueno, yo lo que quería comentar respecto a lo que el compañero habló sobre esto, sobre darle un valor extra a las cosas. Bueno, mi experiencia es que yo soy docente de bachillerato. Y todo el tiempo los docentes, bueno, los maestros, desde la secundaria estamos lidiando con eso. Todo el tiempo estamos
tratando de que los muchachos tengan creaciones propias, únicas, ¿no? Y entonces es muy difícil, o sea, es muy difícil evitar los plagios, ¿no? Aquí el problema, o bueno, aquí el punto que yo veo, bueno, sí, el punto es el plagio, ¿no? El problema es que se hace plagio, pero yo lo que creo es de que el problema real no es hacer plagio, el problema real es no decir que estás haciendo una mención de un conocimiento o de una idea que no es tuya, ¿ok? Si se hace, no veo por qué tendría que verse como plagio, ¿no? O como algo malo. Al contrario, o sea, creo que ya todo está dicho, o sea, es muy difícil hoy en día de decir, necesito entregar un artículo original. Eso, o sea, me parece que es prácticamente imposible. Ya no. O sea, ya no se puede. Entonces necesitas como mejor recopilar y decir abiertamente de dónde estás tomando tu información. O sea, creo que va por ahí. Ahora, eh, el que sabe va a poder entregar o va a poder hacer creaciones interesantes, buenas con la inteligencia artificial. O sea, la va a poder utilizar. Pero el que tiene esto que menciona el maestro Edgar, que el que tiene el conocimiento a priori, porque si no, lo único que va a pasar es que si el niño usa ChatGPT GPT, perdón, para hacer la tarea y entregármela de volada y ya, yo me voy a dar cuenta que es como si copiara y pegara de Wikipedia, o sea, no hay manera. Creo que aquí el valor extra, a lo que voy ya ahora sí retomando, es enseñarles y enseñarnos, o sea, que todos los usuarios sepamos hacer prompts, porque este ejemplo que nos puso aquí el maestro en pantalla me pareció maravilloso. O sea, en realidad el prompt fue el adecuado. Él dijo exactamente lo que quería en un nivel académico porque se le iba a calificar bajo una rúbrica. Y las rúbricas siempre, siempre se fundamentan en la taxonomía de Bloom. Él lo sabía, los niños no lo saben. Entonces el niño nada más te va a decir, hola Chad, necesito que me ayudes a hacer un ensayo sobre la guerra de Ucrania. Ah, ¿cómo no? Sí, claro. Y boom, te va a sacar 4 o 5 cuartillas, las que tú le pidas, pero de una información tipo Wikipedia. Aquí a mí me parece que bueno, ya es que dice que va a expirar. Creo que ahí me quedo con mi comentario. Creo que el valor agregado sería que todos supiéramos hacer prompts correctos para que los trabajos o las creaciones sean realmente 100% originales y no haya ese problema de plagio. Gracias. Justo, gracias. Gracias por la intervención. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, Quiero hacer un paréntesis sobre esta cuestión de la originalidad. Todo el tiempo que nosotros estemos usando GPT o cualquier herramienta, cualquier agente de lenguaje, de lenguaje largo o red generativa, hay que entender que todo lo que expulsa es original. O sea, es raro. Pero, o sea, porque aunque esté usando obras anteriores, por ejemplo, yo quiero hacer una reedición de Shakespeare actualizada, ¿no? De una escena de Romeo y Julieta y que esté en tiempos actuales, pues va a utilizar ese texto de Shakespeare, pero al final del día lo que va a hacer es que va a generar una obra original. Y es justamente en este punto que mencionaba Ruth, que pues el plagio no es el problema, el plagio es que no te lo digan. O sea, el problema es de que no te lo digan. Entonces, bajo ese concepto y esa situación, hay que, en ese sentido, hay que apoyar a los estudiantes y a cualquier persona que esté involucrándose en estas tecnologías, pues que realmente se involucren a no tenerle miedo a decir que algo lo hicieron por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es esa medida en la cual si podemos andar abiertamente por el mundo, diciendo
que somos tal persona, ¿por qué no podríamos hacerlo igual con los conocimientos y experiencias que estamos obteniendo, ¿no? Desde Internet. Claro, como ya lo mencionábamos hace rato con José Luis, el problema llega cuando viene un área totalmente que no conocemos, ¿no? Aquí ya terminé el ejemplo. Fue muy básico, pero le pedí a esta herramienta pues una casa, algo así, ¿no? Y le di unos prompts, bueno, le di algunas instrucciones de cómo yo quería que fuese mi output, ¿no? Y como pueden ver, o sea, le puse casa amplia, bien iluminada, espacios sociales y de convivencia familiar, espacio para perros, alberca y oficina. Ok. Y yo no sé nada de arquitectura, o sea, me doy una idea básica de los conceptos arquitectónicos, pero no es mi área, ¿no? Entonces, o sea, en este caso, como decía José Luis, o sea, si yo tengo un cliente en el cual yo le puedo trabajar y entregar muchísimo más rápido, pues aquí en este caso yo estoy obteniendo un render, pues, o sea, sobre una posible activación, ¿no? O sea, sobre una posible planificación de lo que sería el trabajo con este cliente, ¿no? Y el cliente lo podría ver y decir, órale, no manches, lo tuviste en un día, ¿no? Sin embargo, con mi conocimiento básico de arquitectura, o sea, yo sé que esto no puede suceder, o sea, no tiene ningún soporte, o sea, esto al momento de ser construido se va a caer. O sea, algo que aquí podemos decir, se ve bonito en la casa real, pues tenemos un pilar, tenemos un soporte que está a través de esta pared. Y aquí lo está replicando y todo, pero el problema llega si una persona que no es experta y quiere tomar un trabajo, porque es esta parte de la ética, otra vez regresamos a ese punto. Tenemos las herramientas ya tan a la mano que nos permiten cambiar de profesión pues a diestra y siniestra, ¿no? O sea, no tanto a diestra y siniestra, pero sí podríamos empezar a enfrentarnos a estafadores, ¿no? O a falsificadores de otro tipo. Entonces, sí, yo aprecio mucho el comentario que han hecho todos aquí. Concuerdo totalmente. De hecho, también por eso era mi interés estar más involucrado en el área universitaria académica, porque yo estoy consciente que no puedo trabajar en estas cuestiones si no conozco lo que están haciendo las personas que están instruyendo a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, tanto a nivel universidad como a nivel básico, nivel medio superior, ¿no? Entonces, sí, ese es por mi parte el gusto de haber estado aquí, el de haber estado compartiendo estas experiencias. O sea, me gustaría cerrar en que, o al menos mi participación, me gustaría cerrarla en que no tengan miedo de utilizar estas herramientas como dijo Ruth, el prompt engineering, el darle buenas instrucciones a la herramienta, a la gente va a ser determinante para el cómo puedan utilizar esta herramienta en su salón de clases, ¿no? En sus aulas, dependiendo de cuál sea su nivel académico. Y algo que me gustaría pedirles, en dado caso que quieran, y estén dispuestos o decidan aplicarlo, es que si les funciona este prompt que yo creé, úsenlo y aplíquenlo con sus estudiantes, y me gustaría que me dijeran cómo lo aplicaron y cuáles fueron esos resultados, ¿no? Qué tan satisfechos están ustedes. Y también, si este prompt no les funciona, me gustaría que al igual como compartieron aquí en el chat, pues pudieran compartir los prompts que estarían utilizando, ¿no? Con sus estudiantes, también para saber si entre todos podemos hacer una metodología en común para poder proponer ya un nivel más general y estandarizado, ¿no? Ya hablar realmente de un verdadero aproximamiento, una verdadera aproximación académica a cualquiera de las áreas a cualquiera de los niveles de educación. Y también, obviamente, en el mismo caso de José Luis y el mío, o sea que estamos ya más involucrados en la parte, en la parte, en la parte productiva, identificar qué herramientas y qué tipo de prompts pueden funcionar.
José Luis ya no nos dijo cuál era el área de conocimiento de esta persona que estaba utilizando GPT para acelerar sus procesos, pero también es interesante que se pueda compartir. Yo lo he utilizado en marketing, lo he usado mucho en marketing, funciona para estas palabras claves del Search Engine Online. Entonces, realmente aquí el cielo es el límite, o sea, o más bien aquí la profesión es el límite, o sea, es tu nivel de experiencia y expertise en la cantidad de jugo que le vas a poder sacar a esta herramienta. No sé si haya algún otro comentario o alguna otra observación, alguna pregunta, no sé, sobre también, o sea, puede ser sobre este taller o sobre el de la siguiente semana, si es que alguien piensa asistir. No, gracias a ustedes, Miguel. La actividad, perdón, en los 3 links que compartí, pues obviamente ahí vienen todos los links, pero hay uno que es de actividad donde vienen los escenarios. Ahí está descrito el prompt, cómo lo pueden utilizar y también por si quieren utilizar la rúbrica que me ayudó esta maestra a realizar. Y la quieren modificar, por favor, adelante. Yo encantado de que les facilite el proceso, aunque sea por unos minutos. Maestro Edgar, muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido. Nos deja pensando y reflexionando, estoy segura, sobre estos temas que afortunadamente podremos continuar el 30 de agosto, que tenemos otro taller en el cual nos va a acompañar. Están cordialmente invitados, invitadas, y bueno, pues para continuar con estos temas, ¿no? Que si bien nos ofrecen muchas posibilidades, hay también muchas situaciones por ahí que debemos ir, digamos, con calma, ¿no? Pues les agradezco muchísimo por parte de la Coordinación de Innovación Docente su asistencia, su participación. Ya les compartí el enlace para su registro de asistencia y también por ahí un enlace para que nos acompañen en un grupo de WhatsApp sobre, bueno, en este grupo damos más información sobre nuestras conferencias y talleres virtuales. Les agradezco muchísimo, que tengan una excelente tarde y de nueva cuenta, muchas gracias, maestro Edgar, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por haber asistido y ahí están todos mis contactos en dado caso que alguien quiera abordar algo en particular. Si no, nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias, maestra.